Hola, buen inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de esta caída de Netflix de más del 20%, para las cuales salen varias notas. Entre ellas dicen algunas que las acciones de Netflix son dinero muerto para los próximos años. ¿Por qué? ¿A qué se refieren? ¿De qué hablan? ¿Cómo es que las acciones de Netflix cayeron 20% cuando fallaron por tan poco en el crecimiento de sus suscriptores? Y bueno, la debilidad en las acciones de Netflix es definitiva por lo que ya habíamos venido platicando. ¿Qué tienen que hacer las empresas en estos momentos que se ve que van a empezar a subir las tasas? Comprobar sus niveles de crecimiento. Si no tienen niveles de crecimiento, las empresas no pueden cotizar a un PER o un Price to Sales tan alto, porque ya no son esa empresa de crecimiento. Si cotizas alto, pues tienes que justificarlo con ingresos bastante predecibles o con crecimientos altos, con un moat prácticamente. Netflix, que cotiza a un PER de aproximadamente 55, a un PER futuro de 47, a un precio de venta, a un precio contra las ventas de las acciones de aproximadamente 9.7, lo cual es caro. Acaba de reportar sus números y agregaron 8.3 millones de usuarios, a comparación de los 8.5 millones de usuarios que esperaba que agregaran los mismos Netflix. Netflix tenía esa expectativa, pero por encima de lo que los analistas esperaban en el rango bajo, que eran 8.13 millones de usuarios. Entonces, no crecieron menos de lo que los analistas esperaban, crecieron menos de lo que Netflix esperaba. Y como quiera caen las acciones, pues ¿qué más pasa? Se ve que Netflix dice en su reporte que la competencia está amarrando, que la competencia está luchando fuerte y que es algo que tienen que estar conscientes, que ellos se tienen que enfocar en crear mejor contenido. Por lo cual también vemos las acciones de Disney, por ejemplo, que dicen, oye, pues si Netflix no puede crecer a partir de los 220 millones de usuarios a un buen ritmo, pues Disney tampoco va a poder crecer así, o Amazon tampoco. ¿Y por qué? La competencia, pues bueno, digamos que Amazon tiene 175 millones de usuarios pagados, Disney tiene aproximadamente entre Disney Plus, Hulu y ESPN Plus, aproximadamente 179 millones de usuarios. Por otra parte, Netflix, que es la más grande, tiene en todo el mundo 221.84 millones de usuarios, a comparación de los 222 millones de usuarios que esperaba Netflix acabar el año. Entonces sí, corrigen sus expectativas futuras. Por ejemplo, ¿a qué la corrigen? En este primer trimestre esperan incrementar 2.5 millones de usuarios, a comparación de los 3.98 millones de usuarios que agregaron el año pasado. Entonces, si el año pasado, en primer trimestre, agregaron 3.98 y este año esperan incrementar 2.5 millones, pues la tendencia es clara, ¿no? El crecimiento va a ser mucho más lento. Pues pudiera ser que el crecimiento de los usuarios que se vayan a agregar en estos trimestres sí vaya a ser más lento. Pero el de los ingresos de Netflix no necesariamente. ¿Por qué? Acaban de subir precios en el costo de suscripción en Estados Unidos y en Canadá esta semana pasada. Entonces, vemos que los ingresos, aunque Netflix no crezca al ritmo que antes crecía, los ingresos de Netflix aumentaron en un 8%, lo cual es un buen número para aumentar tus ingresos, más cuando eres una empresa que sigue creciendo. Entonces, las preocupaciones podrán estar justificadas, sí, si es que esta tendencia de crecer cada vez más lento continúa y los ingresos de Netflix no los pueden aumentar al mismo ritmo. Pero mientras Netflix tenga ese poder de poder seguir subiendo el costo de su suscripción, pues van a poder seguir teniendo ingresos predecibles, crecimientos predecibles. Ahora, ¿qué dice Netflix? ¿Qué esperan? Esperan seguir creando contenido para que se puedan diferenciar de la competencia y la mayoría del contenido que van a sacar van a ser en la segunda mitad de este 2022. Por lo cual no esperan crecer mucho estos dos primeros trimestres, pero sí esperan que retome ese crecimiento un poco para la segunda mitad del 2022. Ahora, Netflix, lo que dicen los analistas es que ya no es una empresa de crecimiento, es una empresa madura y está cotizando como una empresa de crecimiento. Por lo cual, la cotización debería de ajustarse a cotizar como una empresa madura y no como una de crecimiento. Pero esos 700 millones de hogares que hay en los Estados Unidos están muy por encima de lo que actualmente tiene Netflix en los Estados Unidos. Vamos, globalmente Netflix tiene 222 millones de usuarios, globalmente. Y es la más grande. Pero en Estados Unidos tiene 700 millones de hogares a los que puede llegar, a los que cada vez va a ser más probable que lo quieran contratar si siguen creando contenido de valor. Y eso es lo que te dice el equipo directivo. Aunque no vayamos a seguir creciendo a los ritmos que anteriormente lo hacíamos, vamos a seguir trabajando por lograr atraer a la mayor cantidad de clientes. Entonces, si vemos que el tope que dicen los analistas ya está cerca de los 222 millones,
podemos entender por qué caen Disney, por ejemplo, por qué Netflix cae. Pero si podemos analizar y definir que el mercado no está en su tope y está simplemente descansando de ese gran crecimiento que tuvieron en 2020, y podemos ver que el mercado total es de 700 millones de hogares solo en Estados Unidos, pues podemos estar bastante positivos para Netflix. Entonces, mi opinión es que Netflix sigue siendo una empresa que se desempeña mejor que el promedio del mercado. Sus acciones en estos momentos claramente no lo han reflejado, pero para mí, y puedo estar completamente equivocado, para mí el mercado meta de Netflix, pues a lo mejor no son esos 700 millones de usuarios en Estados Unidos, de hogares en Estados Unidos, pero sí pudieran ser a lo mejor unos 500, a lo mejor unos 450 millones de usuarios en los Estados Unidos, millones de hogares en los Estados Unidos. Para mí es factible, por lo cual Netflix tiene mucho espacio para crecer, tiene ingresos que ya son predecibles, tiene un poder para subir el precio a sus suscriptores que ya lo ha dejado claro varias veces, inclusive en este comienzo del 2022 con lo que subió en Estados Unidos y en Canadá el precio a sus suscriptores. Vamos a ver qué pasa con el contenido, pero para mí Netflix va a seguirse desempeñando a largo plazo mejor que el promedio del mercado. Para mí Netflix me da buenas expectativas. No la tengo en mi portafolio. Yo tengo en mi portafolio a Disney, que sí, si se vio afectada por esta situación de Netflix, vamos a ver qué pasa con el reporte de Disney. Pero pudiera darse una mayor oportunidad de compra si es que decepcionan también en su reporte trimestral. Netflix decepcionó por haber fallado en sus expectativas de agregar usuarios de 8.3 a 8.5 millones de usuarios. En un mercado positivo, en un mercado eufórico, este fallo pudiese haber hecho que las acciones subieran. Pero en este mercado, que se tiene miedo de las subidas de tasas, las acciones ya vimos lo que pasó. Entonces, ¿qué nos dice esto? Hay que estar listos para las empresas que tengamos en el portafolio, que en sus reportes trimestrales, por un pequeño fallo que pueda haber, va a haber oportunidades o dislocaciones. Y no solo eso, también, como lo platicamos en el video anterior, va a haber empresas que ya no van a seguir creciendo a los ritmos que venían creciendo, que ya no van a ser consideradas empresas de crecimiento. ¿Cuáles son esas? Pues cada quien tiene que hacer su análisis. Y no solo cada quien tiene que hacer su análisis. Vamos a revisar los números en cada reporte trimestral. Vamos a poder ver qué empresas sí esperamos que sigan creciendo y qué empresas no. No tenemos que empezar a comprar en este momento. Podemos seguir viendo cuáles son las empresas que sí van a demostrar crecimientos para los próximos años y cuáles son las empresas que a lo mejor fueron una especie de moda. Cuáles son las empresas que cotizan como una empresa de crecimiento y no deberían. Pero cuáles son las empresas que se está dudando que sean empresas de crecimiento y sí lo vayan a seguir siendo. Ahí es donde va a haber muchas oportunidades. Para mí Netflix, en estos momentos, que repito, esto solo es mi opinión, en estos momentos, pues es una oportunidad de largo plazo por el capital que generan. Tienen deuda alta, sí, pero el retorno sobre el capital invertido de Netflix es algo que han sabido ir manejando aún y con una deuda bastante alta. ¿Qué pasará? Veremos. Pero las acciones a mí cada vez me gustan más las de Netflix. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Saludos desde Canadá. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir. Les dejo el Twitter en la descripción por si me quieren seguir. Les dejo el Instagram también por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.